Parábolas son familiares para muchas personas, pero no siempre son comprendidas correctamente. Una de estas parábolas es aquella a la que les llamo la atención esta mañana. Abran sus Biblias en Lucas 10, versículo 30, y la parábola muy conocida del buen samaritano, el buen samaritano. Muy conocida tanto por cristianos como por no cristianos. De hecho, todos sabemos lo que significa cuando llamas a alguien un buen samaritano. Eso es un cumplido. Generalmente significa que alguien muestra bondad, misericordia, compasión, cuidado hacia otra persona necesitada, y eso es bueno. Eso es virtuoso. Dios es honrado por eso. Pero dicho esto, la parábola del buen samaritano es en gran medida malentendida. Las personas están familiarizadas con la historia, pero no tan familiarizadas con el punto de la historia. Y hasta cierto grado esperamos eso, porque la verdad de las enseñanzas en parábolas de nuestro Señor está oculta. Si vuelven al capítulo 10, versículo 21, Jesús dice a sus seguidores: en esa misma ocasión se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó hacerlo. Y luego en el versículo 23, volviéndose hacia los discípulos, les dijo en privado: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y luego procede a una ocasión en la cual enseña esta parábola familiar. Las parábolas son, por lo tanto, la conexión más directa con nuestro Señor, revelando la verdad a sus discípulos y ocultándola de sus rechazadores. Por ello, esta parábola será malinterpretada por los no creyentes. Será simplificada a una historia sencilla sobre mostrar bondad. Eso lo esperamos en cierto sentido. Para los creyentes debería ser claramente comprendida. Tenemos oídos para oír y ojos para ver, pero necesitamos un poco de ayuda en el camino, creo yo. Por ejemplo, si retrocedemos en la historia de la Iglesia, encontramos algunas interpretaciones muy extrañas de esta historia en forma alegórica. Y si seguimos la historia de la Iglesia a través de los años intermedios hasta la actualidad, encontramos más tergiversaciones de la historia. Incluso hoy en día se ha convertido en una historia muy popular para defender el interés de la Iglesia en la justicia social. Formas de socialismo, incluso marxismo, se apoyan en la historia del buen samaritano. Así que escuchen la historia comenzando en el versículo 30. Jesús respondió y dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo golpearon, y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, pasó por el otro lado. De igual modo, un levita, al llegar al lugar y verlo, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino, llegó donde estaba él, y al verlo, tuvo compasión. Se acercó a él y le vendó las heridas, derramando aceite y vino. Luego lo montó en su propio animal, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió: el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Historia bastante simple, fácil de entender. Incluso tenemos la moraleja. ¿Quién es el prójimo? El hombre que ayudó al necesitado. Pero, retrocediendo, por ejemplo, a los primeros padres de la Iglesia, encontramos alegorías extrañas desarrolladas en torno a esta historia, como si tuviera un significado secreto y oculto. Por ejemplo, uno de los primeros escritores llamado Orígenes dijo: Aquí está la interpretación de la historia. El hombre es Adán, Jerusalén es el paraíso, Jericó es el mundo, los ladrones son poderes hostiles, fuerzas demoníacas. El sacerdote es la ley, el levita son los profetas, el samaritano es Cristo, las heridas son la desobediencia, el animal es el cuerpo del Señor,
La posada es la iglesia y el regreso del samaritano es la segunda venida. Eso es extraño, por decirlo suavemente, y no tiene nada que ver con el punto. De hecho, fue Juan Calvino quien dijo, eso pierde completamente la intención de nuestro Señor, cuando fue expuesto a la idea de Orígenes sobre el buen samaritano. Mientras que esto no es una alegoría porque no hay alegorías en las Escrituras. No hay nada que tenga algún tipo de significado secreto y oculto que deba ser discernido místicamente. Los intérpretes más modernos también han perdido el punto de esto. Cada vez que tienes discusiones con personas que hablan sobre la pobreza, la erradicación de la pobreza, la redistribución de la riqueza, impuestos a los ricos para proveer a los pobres, justicia social, y todas las formas de socialismo, encontrarás en algún lugar de su énfasis la historia del buen samaritano. Que alguien se preocupó por las personas, despojándose de lo que poseía por el bien de otra persona. Por ejemplo, la organización Sojourners dice esto: solo tienes tantos días para abrazar a alguien, para decirle cómo te sientes. 47 millones en nuestro país están en cupones de alimentos y los beneficios están disminuyendo. Necesitamos reflexionar sobre la historia de Jesús del buen samaritano. Así que, según ellos, la historia del buen samaritano de Jesús trata sobre ayudar a las personas que tienen menos que nosotros. Otro de los defensores de la justicia social lo plantea de esta manera: conocer a las personas del otro lado del camino para derribar los muros entre nosotros es esencial. Jim Wallis, un defensor muy conocido de esto, dice: el buen samaritano es un problema. Parece promover ayuda a corto plazo sin abordar la justicia a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles eran las condiciones sociales que llevaron al hombre a abusar del hombre herido? ¿Fue esto un resultado previsible de una enfermedad social más profunda? Él dice, el buen samaritano fue más tarde inspirado para abordar el dilema a través de la defensa social. El buen samaritano es abierto, dejándonos un surtido de preguntas en relación con la preservación de la justicia social. ¿Qué pasaría si el buen samaritano bajara por el camino todos los días y comenzara a criticar las agendas políticas y económicas de aquellos en el poder en esa área? Además, él dice, necesitamos desenterrar las causas raíz de la injusticia que llevaron al hombre a robar. Podemos crear un mundo donde, en 500 años, las clases de escuela dominical estén perplejas por esta historia, porque la violencia nunca ocurre y los buenos samaritanos ya no sean necesarios. ¿Perdón? Yo creo en la compasión y el cuidado, y creo en satisfacer las necesidades de las personas pobres. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con esta historia. Pero nuevamente, no me sorprende que sea malinterpretada porque Jesús dijo, estas cosas solo están disponibles para aquellos que tienen ojos para ver. Otro defensor de este tipo de interpretación dijo, necesitamos transformar el camino a Jericó para que toda la comunidad esté libre de daño. La teología de la liberación dice, esto trata sobre el alcance inclusivo de la solidaridad. La mayoría de nosotros no nos dejamos llevar tanto por formas de justicia social como esas. Simplemente diríamos que trata de ayudar a las personas que están sufriendo. Trata de ser amable. Y ciertamente, Dios requiere que seamos amables. Dios establece eso en su palabra, ser amables de manera sacrificial. Pero recuérdense de esto. Todas las parábolas son historias de salvación. Esta es una historia de salvación. De hecho, esto es Jesús haciendo evangelismo personal. Esto es Jesús haciendo evangelismo personal con un hombre específico que estaba frente a él. Todas las historias, todas las parábolas, hay unas 40 aproximadamente. Todas ellas tratan sobre la salvación en una forma u otra. Y son profundas. Son teológicas, son doctrinales y son presentaciones de verdad proposicional que está oculta para aquellos que no tienen oídos para oír, pero revelada a aquellos a quienes se les explica. Son enigmas si no se explican. Jesús en el texto del Nuevo Testamento explica muchas de ellas. Para aquellas que no están explicadas específicamente,
Cuando comienzas a escuchar las explicaciones de algunas de ellas, tienes suficiente información para explicar aquellas que él no explica específicamente. Para cuando llegas a toda la Escritura y el Nuevo Testamento sabemos suficiente soteriología, la verdad sobre la salvación, para interpretarlas por nosotros mismos. Pero son historias de salvación. Esta es una escena de evangelismo personal. Es paralelo a Jesús y Nicodemo en Juan 3. Es paralelo a Jesús y el joven rico en Mateo 19, Jesús haciendo evangelismo personal. Así que establezcamos el escenario. Regresa al versículo 25. Esto es lo que establece la intención de la parábola. Un maestro de la ley se levantó, salió de la multitud, se presentó ante Jesús, tomó su posición frente a él con el propósito de ponerlo a prueba. Esto nos dice que su motivo no era bueno. No buscaba la verdad, no buscaba información. Estaba haciendo lo que todos estos escribas y maestros de la ley religiosos hacían. Estaba tratando de atrapar a Jesús para poder condenarlo y encontrar una razón para ejecutarlo. Era parte del establecimiento religioso. Era un maestro de la ley, no en un sentido civil. Era un maestro de la ley, no en un sentido penal. Era un maestro de la ley en el sentido de las Escrituras. Era un experto en la ley del Antiguo Testamento. Entonces se levantó y, como siempre lo hacían, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pone a Jesús a prueba con la esperanza de que falle. Y le hace la misma pregunta que el joven rico le hizo. Le hace la misma pregunta que Nicodemo tenía en su corazón. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el camino al cielo? ¿Cuál es el camino a una relación correcta con Dios que garantice que viviré para siempre en la presencia de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Esa es la pregunta más importante que cualquier persona puede hacer. Esa es la pregunta correcta. Es la pregunta correcta para hacerle a la persona correcta, quien es Él mismo la vida eterna, el dador de la vida. Pero no la hizo con ninguna intención legítima. La hizo para poner a Jesús en algún tipo de dilema que lo avergonzara, y más aún para que fuera culpable de algún crimen. Así que dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, nota el camino que toma Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué dice la ley? Regresemos a la palabra de Dios. Tienes el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Bueno, este es un estudioso inteligente. Este es un erudito en las Escrituras del Antiguo Testamento y da exactamente la respuesta correcta. En el versículo 27 sobre ¿qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? Él combina dos escrituras, Deuteronomio 6, 4, 5 y Levítico 19, 18. Dos escrituras familiares. Son dos escrituras que resumen toda la ley de Dios. En Mateo capítulo 22 Jesús dijo, estas son las dos cosas que resumen la ley de Dios. Toda la ley de Dios se resume en estas dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice en Mateo 22, en estas está el cumplimiento de toda la ley y los profetas. La primera mitad de los 10 mandamientos trata sobre amar a Dios. La segunda mitad de los 10 mandamientos trata sobre amar a los demás. Este es el resumen de eso. Todo el resto de la ley tiene que ver con tu relación con Dios o tu relación con las personas. Entonces, reúne toda la ley, ¿y qué requiere el Antiguo Testamento? Amor perfecto a Dios. Amor perfecto a los hombres. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente, todas las facultades, todas las capacidades, y amar a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti mismo. Él dijo que esa es la respuesta correcta. Versículo 28. Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Entonces hazlo. Si quieres la vida eterna, cumple la ley. Haz esto y vivirás. Dices, espera. ¿Por qué le dice eso? ¿Dónde está el Evangelio aquí? ¿Por qué no le dice simplemente, cree en mí? Porque hay otro problema que debe enfrentarse aquí, y es cómo este hombre se ve a sí mismo. No hay buenas noticias a menos que el hombre acepte las malas noticias, ¿verdad?
Bueno, este hombre no tiene ningún interés en una verdadera evaluación de su condición. El versículo 29 lo deja claro. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Quiero decir, es tan autosuficiente, tan justificador de sí mismo, que ni siquiera piensa en cómo ama a Dios o cómo ama a los hombres. Todo lo que piensa es que tal vez tienes una definición diferente de prójimo. Lo único en lo que necesita trabajar es tal vez que tienes una interpretación diferente de quién es su prójimo. Es completamente ajeno a su verdadera condición. Es hostil a la idea de que no es justo, que no está justificado, que no tiene ya la vida eterna, que no está bien con Dios. Él ama a Dios. Él guarda el Shema de Deuteronomio 6, 4, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Él guarda Levítico 19, 18. Él ama a su prójimo. Pero espera un momento aquí. ¿Quién es su prójimo? Bueno, sabemos eso de Mateo 5. Jesús dijo, los rabinos les han enseñado, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Así que los enemigos no estaban incluidos como prójimos. El Antiguo Testamento en realidad dice muy claramente, ama al extranjero que está en medio de ti. Ama al extranjero que está en medio de ti. Eso se requería en el Antiguo Testamento. Ellos no amaban a sus enemigos. No amaban a los extranjeros. Además, ni siquiera amaban a otros judíos. Todo lo que amaban era las personas que formaban parte de su grupo élite muy cerrado. Solo amaban a otros fariseos, otros escribas. ¿Cómo en el mundo justificarías eso? Bueno, lo justificaban en un sentido, y tal vez tenían muchas justificaciones, pero una con la que estoy familiarizado es que se basaban en el Salmo 139, 21, 22. Esto era una virtud para ellos. No odio a los que te odian, oh Señor, y no desprecio a los que se levantan contra ti. Los odio con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Así que habían convertido el odio hacia los enemigos de Dios en una virtud, en la cual se justificaban para rechazar a las personas en su propio mundo, en su propia sociedad. En Éxodo 23, el Antiguo Testamento requería que si un buey caía en un pozo, o un animal caía en el pozo, mostraras compasión por el animal. Estaban muy lejos de cuidar a las personas. Eran tan autosuficientes que se habían volcado al odio hacia otras personas. Enemigos, extranjeros y judíos que no formaban parte del núcleo religioso élite, los habían reclasificado como no prójimos. Por eso la declaración burlona. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Vas a tener que mostrarme una definición diferente de prójimo, lo que significa que él había pasado la prueba de amar a Dios perfectamente y había pasado la prueba de amar perfectamente a los que él creía que eran sus prójimos. Este es un hombre que no llegará a una verdadera comprensión de su condición. Él piensa que ama a Dios perfectamente como Dios se lo exige. Él piensa que ama a las personas que se supone que debe amar, las que Dios espera que ame perfectamente. Estoy bien con Dios, estoy bien con las personas, estoy bien. Justificándose a sí mismo, todo lo que dices en un tono burlón. Tal vez deberías decirme quién es mi prójimo. Este es un hombre perdido. Este es un hombre condenado. Este es solo otro de muchos religiosos con los que Jesús se encuentra en su vida, que piensan que pueden ganar la vida eterna por su virtud, por su moralidad, por su religión, por sus conexiones emocionales con Dios. Ahora Jesús podría haberlo dejado sentado allí, o parado allí. Podría haber caminado lejos, dejándolo en su orgullo autosuficiente, sin decir otra palabra. Pero en cambio, Jesús se involucra en un acto de compasión evangelística con este hombre, y le da a este maestro de la ley una poderosa revelación más. El propósito de esta historia es aplastar la autosuficiencia de este hombre. Es realmente una llamada de atención para que se dé cuenta de que está condenado. La historia está destinada a destrozar su orgullo, a destrozar su espiritualidad imaginaria. Es una obra aplastante e inolvidable de convicción. Y por cierto, puede que te sientas autosuficiente cuando te encuentres con el sacerdote que cruzó al otro lado del camino y el levita que también lo hizo.
Pero odio decírtelo. Al condenarlos, te condenas a ti mismo, y yo me condeno a mí mismo, porque tendrás que ser lo suficientemente honesto como para verte reflejado en esas personas. Porque así nos comportamos la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. En la superficie, parece una historia sencilla sobre la bondad. No es en absoluto una historia sencilla sobre la bondad. Así que veamos, versículo 30. Jesús responde a este hombre que se justifica a sí mismo. Ahora, ¿qué vas a hacer si estás hablando con alguien y vas a evangelizarlo y darle un mensaje del evangelio, y esa persona es autosuficiente porque es religiosa, porque va a la iglesia, porque fue bautizada, porque ama a Dios, porque sabe sobre Jesús, porque hace obras religiosas, porque mantiene un nivel de moralidad? ¿Cómo te acercas a esa persona? ¿Cómo rompes esa barrera? Hoy en día es algo popular lanzar algunos de los 10 mandamientos y preguntar, ¿has violado este mandamiento? ¿Y este? ¿Y este? Sé que hay mucho de eso. Jesús no hace eso. Él tiene un enfoque mucho más devastador que simplemente aislar mandamientos, aunque eso es una manera legítima de hacerlo. Jesús eleva eso considerablemente. ¿Cómo voy a lograr que este hombre se dé cuenta de que está perdido? Ese es el punto. Ahí es donde comienzas en el evangelismo, ¿verdad? ¿Cómo hago que se dé cuenta de que está perdido antes de poder salvarlo? Bueno, Jesús responde a este hombre que se justifica a sí mismo y dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Es una versión muy breve de lo que pasó, pero eso es todo. Él inventó una historia simple. Jerusalén está a 3,000 pies de altura. Jericó está, digamos, a 1,000 pies bajo el nivel del mar. Tienes un camino largo y descendente. Es solo de 17 millas, así que estás descendiendo de manera bastante abrupta. Es un camino severo y sinuoso en tiempos antiguos. Todavía es un camino muy sinuoso. Es un camino que asusta a las personas cuando hacen excursiones en autobús si lo recorren de noche, porque los bordes son precipicios que caen hacia enormes, profundos y desalentadores cañones. Está lleno de caídas dramáticas y rocas que ofrecen escondites ideales para ladrones. Es un lugar aterrador y muy familiar. La historia señala que durante siglos después del tiempo del Nuevo Testamento, fue una carretera que literalmente presentaba ladrones, salteadores y bandidos. Un lugar favorito, según la historia, de ladrones árabes. Bajando, tendrías que pasar por el paso de Adumim, mencionado en Josué 18, el paso de Adumim. Adumim es una forma de la palabra hebrea sangre, paso de sangre. Era un lugar de muerte, un lugar de derramamiento de sangre. Así que es una historia muy dramática ver a este hombre bajando de Jerusalén a Jericó, por este camino que era muy familiar para todos en la antigüedad. Cayó en manos de ladrones. Un grupo de bandidos se abalanzó sobre el hombre. No solo lo robaron, lo despojaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. De la nada, lo atacaron, tomaron todo lo que tenía, incluida la ropa que llevaba puesta. Probablemente quedó solo con ropa interior, y eso es todo. Cada posesión que tenía en su bolsa que debía estar llevando como lo hacían en un viaje, incluso la ropa que llevaba, se la quitaron. Lo golpearon. Es un verbo constante. Continuaron golpeándolo. Lo golpearon hasta que estaba prácticamente al borde de la muerte, en condición crítica. Ahora está en una situación desesperada. Necesita ayuda. No puede ayudarse a sí mismo. No puede moverse. No puede levantarse de esa condición. Y esto crearía un momento de drama, porque uno podría decir, bueno, tal vez nadie pasará por allí. Tal vez cuando alguien lo haga será demasiado tarde. Él ya habrá muerto. ¿Qué va a pasar? Así que Jesús inmediatamente dice, por casualidad, en el versículo 31, un sacerdote bajaba por ese camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado. Bueno, al principio eso suena bien. Tan pronto como el maestro de la ley escucha que un sacerdote pasa por allí, tal vez tuvo un poco de esperanza. Tal vez los demás que podrían haber estado escuchando a Jesús, sus propios seguidores, pensaron, bueno, tal vez esto salga bien.
Después de todo, un sacerdote era alguien que, como el maestro de la ley, conocía el Antiguo Testamento, sabía que debías mostrar bondad, sabía que debías atender a los extraños. Levítico 19:34, el mismo capítulo que dice, ama a tu prójimo, dice, ama al extranjero como a ti mismo. Salmo 37:21, el justo es generoso y da. Proverbios habla de mostrar misericordia. Está ese pasaje maravilloso en el profeta Miqueas, en el capítulo 6, donde Miqueas dice en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué me inclinaré ante el Dios Altísimo? ¿Vendré con holocaustos, con becerros de un año? Eso es lo que hacían los sacerdotes, hacían eso. ¿Era suficiente? ¿Era eso lo correcto? ¿Se complace el Señor en millares de carneros y en 10,000 ríos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi cuerpo, por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Quiere animales? ¿Quiere como los adoradores de Baal que mi hijo sea quemado en el altar? No. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solo hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Él conocía ese pasaje. Teóricamente, uno diría que eso es lo que haría un sacerdote, porque un sacerdote debería saber eso. Así que viene el sacerdote, y esto debería proporcionar un poco de esperanza en la historia mientras el maestro de la ley escucha, pero el sacerdote pasa por el otro lado. Un lenguaje muy fuerte. Usa el término griego anti. Significa que va en contra, completamente al lado opuesto, ignorando completamente a este hombre, con una completa indiferencia. Lo evita, y él está tirado allí en condición crítica. Así que el sacerdote no tiene amor, ¿verdad? Ningún amor por el hombre y ningún amor por Dios, ¿verdad? Porque si amara a Dios, ¿qué haría? Obedecería. Amar al extranjero, amar al prójimo, mostrar misericordia, bondad. Así que aquí está un sacerdote que es un sacerdote típico en el sistema judío, que está justificado en sí mismo y parece ser justo ante los demás, pero no ama ni a Dios ni a otros. En este punto de la historia, es realmente interesante ver lo que hacen los comentaristas. Algunos comentaristas dicen, bueno, no cruzó el camino porque no quería tocar el cadáver y volverse impuro. Algunos dicen, no quería ir allí porque sería contaminado y tenía que regresar al templo más tarde. Algunos dicen, no fue porque pensó que los ladrones podrían estar al acecho allí y podrían atacarlo a él. Otros dicen, no fue porque se dio cuenta de que el hombre estaba en esa condición debido al juicio de Dios sobre él, y fue golpeado porque era pecador, y quería asegurarse de que pagara por sus pecados. ¿Adivina qué? Él no tuvo ningún pensamiento como esos, porque no existía. Esto es una historia, él no existía. Después de párrafos y párrafos leyendo esto pienso, esto es completamente fantasía. Este hombre no existe. No tenía ninguna razón, ningún motivo, ninguna excusa. No tenía pensamientos. No era. El punto es simple. Uno esperaría que un sacerdote quien representa a Dios y representa a las personas ante Dios, ame a Dios lo suficiente como para hacer lo que Dios dijo, y ame a las personas lo suficiente como para atender sus necesidades. Él no amaba a Dios, no amaba a los demás. Él es, en cierto sentido, una representación de ese tipo de sistema de justicia propia. ¿Era esto una acusación contra los sacerdotes en general? Probablemente hubo algunas excepciones. Tal vez hubo algunos sacerdotes que realmente, si eso hubiera ocurrido, podrían haber cuidado al hombre. No lo sabemos. Pero esto sería una actitud genérica de los sacerdotes en ese sistema religioso. Ellos odiaban a las personas por las razones que ya mencioné que los comentaristas sacan a relucir. Y luego Jesús dice, un levita también pasó, en el versículo 32, y cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado, de la tribu de Leví, hijo de Jacob, pero no de la familia de Aarón, por lo que no era parte de la familia sacerdotal. Pero los levitas, aun siendo de la tribu de Leví, asistían en el templo. Cuando los sacerdotes hacían todo su trabajo, necesitaban asistentes y ayudantes. Estaban como en la parte inferior de la jerarquía sacerdotal.
trabajaban en la liturgia, cuidaban el templo, se ocupaban de las instalaciones y cosas por el estilo. Bueno, este es un hombre religioso, este es un hombre conectado con el sacerdocio, conectado con la religión en su punto más íntimo. Esperaríamos que se acercara y ayudara, pero tampoco ama a Dios ni a los hombres. Si amara a Dios, haría lo que Dios dice. Amaría a su prójimo como a sí mismo. Si amara a su prójimo como a sí mismo, cuidaría de él. Así que tampoco ama a Dios ni a su prójimo. Acabamos de conocer a un par de personas que no tienen la vida eterna porque no aman al Señor su Dios ni aman a su prójimo. ¿Habrá alguien que haga lo correcto? ¿Habrá alguien que muestre amor? El versículo 33, y aquí está el impacto. Esto es un golpe. Nuestro Señor acaba de acusar al sistema religioso judío en la historia, y ahora introduce a una persona odiada. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba él, y al verlo tuvo compasión. La mera existencia de los samaritanos era vista como un mal. Eran un paria. Eran una mancha en el mundo. Eran malvados desde los tiempos de los pecados de Jeroboam. Eran malvados porque se casaron con gentiles cuando el reino del norte fue ocupado. Eran malvados porque trataron de interrumpir la reconstrucción de la ciudad judía y el templo cuando regresaron del cautiverio. Eran tan malvados que los judíos, en el 128 a.C., incluso atacaron y destruyeron su templo. Son traidores mestizos. De hecho, si querías decir algo malo de alguien, lo llamabas samaritano. ¿Cómo lo sé? Juan 8:48. Los judíos le dijeron a Jesús, ¿no decimos con razón que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Lo peor que podías inventar era llamar a alguien un samaritano poseído por demonios. Impactante. Su peor enemigo cercano, despreciado, excluido, sin acceso al templo, sin acceso a la adoración, sin acceso al sacrificio, sin acceso a Dios, y él hace lo correcto. Cuando lo vio, tuvo compasión. ¿Estaba este hombre en el reino de Dios?, pregunta un comentarista. Nuevamente digo, él no existía. Es irrelevante. ¿Cuál es el punto? Dos hombres, representando al establecimiento religioso judío, que pensaban que amaban a Dios y amaban a los demás como a sí mismos, no tenían absolutamente ningún amor. El sistema está en bancarrota. Estas personas que intentan justificarse están mintiendo y están engañadas. Dos hombres religiosos no cumplieron el requisito para la vida eterna. No amaban a su prójimo, no amaban a los extranjeros, no amaban a los enemigos. Pero este hombre, que es un marginado, esta invención de Jesús, demuestra, al menos en ese momento, la calidad de amar a su prójimo como a sí mismo. Él toma el papel principal en la historia, y esto es realmente impactante para quien está escuchando, porque lo que hace el samaritano es tan extenso. Se acercó a él, versículo 34. Se acercó al hombre. Probablemente se arrodilló, analizó, evaluó, diagnosticó su condición, sus necesidades, con atención cuidadosa a todo. Luego vendó sus heridas, ya que la ropa del hombre había sido arrancada y probablemente robada en el saqueo. Tal vez tuvo que desgarrar parte de su propia ropa para envolver las heridas del hombre, detener el sangrado de este hombre. Luego tomó el aceite y el vino, que las personas siempre llevaban para preparar sus comidas, y los vertió sobre él. La palabra verter aquí es una palabra muy rica. Tiene que ver con una especie de derramamiento generoso, amplificado por una preposición al principio. Así que simplemente vierte aceite y vino, calmante y también como antiséptico. Luego lo montó en su propio animal. El hombre no podía caminar. Entonces lo levantó y lo puso sobre su propio animal. El término usado aquí para animal significa cualquier tipo de bestia de carga, muy probablemente un burro o algo similar. Ktenos en griego. Entonces lo levanta y lo coloca en su animal y lo llevó a una posada. Lo llevó a una posada. La palabra para posada es pandocheion. Pan significa todo, es un lugar para todos. Esto no es como lo que pensarías de un Holiday Inn o cualquier otro tipo de posada moderna. Esto es un alojamiento de carretera, áspero, rudimentario, brutalmente escaso. Solo querrías estar allí si fuera una emergencia que te sacara de algún peligro o porque simplemente no podías continuar tu viaje.
El hombre no solo lo llevó a la posada, sino que se quedó con él. Lo llevó dentro de la posada, lo colocó para que descansara y permaneció a su lado toda la noche, haciendo todo lo que necesitaba ser hecho, proveyendo comida, confort, agua, limpieza, durante toda la noche. Dices, ¿cómo sabes que se quedó toda la noche? Porque el siguiente versículo, el versículo 35, Jesús dice, al día siguiente. Esto es realmente un cuidado increíble para un enemigo violento. Vigilia toda la noche. Luego al día siguiente, saca 2 denarios. Ahora eso es el salario de 2 días. Solo para que sepas cuánto costaba una posada. No mucho después de esto hay literatura que indica que se encontró un cartel en una ciudad del Imperio Romano mostrando el costo de una posada. El costo por noche era un 32 de un denario. Un 32 de un denario significaría que por 2 denarios el hombre podía, haz las cuentas, quedarse por 2 meses. 2 meses. Otra vez, ¿cuál es el punto? El punto es que esto es generoso, esto es extravagante. Este es el máximo cuidado que se puede proporcionar. Te acercas, lo evalúas, desgarras tu propia ropa para vendar sus heridas. Viertes aceite y vino como antiséptico y para calmarlo, tal vez frotando sus heridas y contusiones. Lo subes a tu animal, lo llevas a la posada, le proporcionas estadía por 2 meses. Te quedas con él toda la noche. Y como si eso no fuera suficiente, ¿qué haces? Le dices al posadero, cuídalo, y lo que gastes de más, cuando regrese te lo pagaré. Ahora, eso es una fórmula para la extorsión. ¿Qué? Le estás diciendo a un posadero, lo que quieras gastar en el hombre, gástalo, y yo lo pagaré cuando regrese. Esto es amor extravagante. Ese es el punto de todo esto. Esto es amor extravagante. Generosidad asombrosa para un completo extraño, hacia alguien que es su enemigo, alguien que lo odia. Pero, ¿qué está diciendo nuestro Señor aquí? Esto es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso harías por ti mismo, ¿no es así? Por supuesto que lo harías. ¿Alguna vez has hecho eso por alguien más? ¿Lo haces para todos los que están en esa condición? Las personas que piensan que al dar dinero a los pobres han realizado justicia social y cumplido con el principio, aquí realmente deberían mirarlo de nuevo, porque serán condenados por ello. Si piensas que enviar algo de dinero a algún lugar o comprar algunas comidas para alguien es lo que significa esta parábola, estás equivocado. Eso no está mal, pero no te pongas a ti mismo en esta parábola. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Dices, bueno, conozco a alguien que lo hizo una vez. Eso no es suficiente. Una vez no es suficiente. 10 veces no es suficiente. Si quieres la vida eterna, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas todo el tiempo, y ama a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo. ¿Quién hace eso? Nadie. Ni tú, ni yo. Un compromiso abierto. Lo que quieras gastar, hazlo, y yo lo pagaré cuando regrese. Esto es amor sin límites, amor sin fronteras. Ese es todo el punto. Él se expone, por supuesto, a ser extorsionado, pero esa es la naturaleza de su amor. Esto es lo que haría por sí mismo. Entonces, el buen samaritano ama al hombre como se ama a sí mismo. ¿Hacemos eso todo el tiempo? Probablemente ni siquiera puedas pensar en un momento en tu vida en que hiciste eso. Eso está reservado para ti y tal vez para tu esposa e hijos, pero ¿es este tu patrón de vida constante? Las personas que hacen trabajo de justicia social y piensan que están cumpliendo con esto, necesitan mirarlo de nuevo. Porque a menos que hagas eso todo el tiempo perfectamente, y ames a Dios todo el tiempo perfectamente, no tendrás vida eterna si intentas llegar por medio de la ley. Mira, nos aseguramos de recibir la mejor atención, de satisfacer nuestras necesidades, de encontrar los mejores médicos, la mejor atención, los mejores recursos. Hacemos eso por nosotros mismos, pero esta es una simple historia de amor extravagante y limitado por una persona hacia alguien que era un enemigo que ni siquiera conocía. Entonces, Jesús hace la pregunta en el versículo 36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? Ahora, el Señor ha cambiado la pregunta. La pregunta en el versículo 29 fue, ¿quién es mi prójimo?
¿Vas a definir prójimo para mí ahora? ¿Vas a cambiar esta idea de prójimo? Estoy haciendo todo bien, amando a Dios perfectamente. Haciendo todo bien, amando a mi prójimo perfectamente, según mi definición. A menos que redefinas quién es mi prójimo, dice burlonamente. Jesús dice en el versículo 36, esto no se trata de quién es tu prójimo. Esto se trata de, ¿eres tú un prójimo? No se trata de, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién califica para ser amado? Sino que se trata de, ¿soy yo un prójimo que ama de manera incondicional? Profundamente el punto llega al corazón. Deja de intentar decidir quién califica para que lo ames y demuestra un amor que no tiene calificaciones. Todos en tu camino. Todos en tu camino. Todos en tu camino, todo el tiempo, con una necesidad deben ser amados. Amados generosamente, amados sacrificialmente, amados ilimitadamente, amados bondadosamente, amados mientras la necesidad exista. Cada persona, incluso si esa persona es tu enemigo. ¿Quién ama así? Bueno, el hombre respondió la pregunta. El que demostró ser prójimo fue el que tuvo misericordia de él. Y entonces Jesús introduce la declaración decisiva. Ve y haz tú lo mismo. Tú ve y ama así, y podrás tener la vida eterna. ¿Cuál debería haber sido su respuesta? Yo nunca he amado a nadie así. Nunca he amado ni siquiera a las personas en los confines limitados de quienes creo que son mis prójimos de esa manera. Yo solo me amo a mí mismo de esa manera. Nunca he amado a nadie así, mucho menos a todos de esa manera. En ese momento el golpe final entra. La convicción se coloca sobre el hombre, y hay un espacio en blanco en tu Biblia entre ese versículo y el siguiente. Las siguientes palabras son, mientras ellos siguen su camino. Dices, ¿es esta una manera algo extraña de hacer evangelismo? No tiene sentido decirle a las personas las buenas noticias si no aceptan las malas noticias sobre su condición. Si quieres evangelizar a alguien, tienes que mostrarle la imagen al nivel más alto que puedas. La cuestión es, ¿amas así? Porque si amas a Dios perfectamente, entonces obedeces perfectamente, y Dios dice que ames de esa manera, de la forma en que te amas a ti mismo. Todos tenemos que decir, yo no amo así. No puedo amar así. No puedo amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza todo el tiempo. Y ciertamente no amo a todas las personas a mi alrededor en necesidad de la manera en que me amo a mí mismo. Si él hubiera dicho, no puedo, perdóname, tal vez esta podría haber sido una historia maravillosa si de repente, como en la historia de Lucas 18, hubiera caído y golpeado su pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. No puedo amar así, tampoco tú ni yo. Necesitamos perdón, necesitamos misericordia, necesitamos gracia. Por eso leí Romanos antes en el capítulo 3. Nadie es justificado por la ley, por guardar la ley. Aquí está la ley resumida, y no puedes cumplirla. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y a través de su sacrificio, ha pagado completamente nuestra deuda con Dios para que Él pueda ser justo, y aún así hacernos sus hijos y declararnos justos. Es demasiado simple decir que esta es una historia sobre cruzar al otro lado del camino y abrazar a alguien que está recibiendo cupones de alimentos. Esto trata sobre la salvación. ¿Quieres la vida eterna? ¿Sabes lo que Dios requiere? Perfección, amarle perfectamente y amar a los demás como a ti mismo. No haces eso. No puedes hacer eso. Necesitas misericordia, necesitas perdón, necesitas gracia. Por eso Pablo dice en Romanos 7:10, cuando vi la ley, me mató. Me mató. Y allí estaba, parado frente a la única persona en el mundo que podía perdonarlo. Y nunca lo pidió, al menos hasta donde sabemos. La justicia social, ese no es el tema aquí. La justicia delante de Dios es el tema aquí. Allí estaba Jesús, la personificación de la misericordia y el perdón celestiales, listo para darlo generosamente a ese maestro de la ley si el hombre simplemente admitía su condición miserable. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje para ti también. Necesitas venir por misericordia y gracia. Entonces, cuando eres salvo, es asombroso cómo Él derrama su amor en tu corazón,
y comienzas a amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, no perfectamente, pero esa se convierte en la dirección de tu afecto, y comienzas a amar a otras personas como te amas a ti mismo, no perfectamente, pero esa es la dirección. Esta historia no está destinada a hacer que las personas se sientan culpables por no dar su dinero a los pobres. No está destinada a hacer que las personas se sientan culpables por no cuidar a los que están sufriendo. Esta historia está diseñada para hacer que las personas se sientan culpables por no amar a Dios perfectamente y no amar a los demás perfectamente, y luego correr hacia el único que puede proporcionar perdón por ese pecado y vida eterna. Oremos. Agradecido Señor, te pedimos que llenes nuestros corazones de gratitud por el maravilloso privilegio del Espíritu Santo, al convencernos de pecado, justicia y juicio, que nos llevó a reconocer la bancarrota de nuestra propia condición delante de ti. Es mucho más difícil para las personas religiosas ver su bancarrota espiritual. Es una cosa ver el pecado en tus pecados, pero es algo completamente distinto ver el pecado en tu justicia propia. Gracias por llevarnos a esa convicción para que el Evangelio viniera como buenas noticias, grandes noticias, gloriosas noticias de perdón y justicia a través de la fe en Cristo. Padre, te pedimos que atraigas a los pecadores hacia ti y les des el regalo de la vida eterna. Oramos en el gran nombre de Cristo. Amén.